Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenos días, mi gente hermosa. Esta que les habla es su amiga, la licenciada Adanora Enríquez. Y hoy te tenemos que dar la bienvenida a este segmento, esta edición, que es la número 13. Sí, ya llevamos 3 meses contigo. Y estamos en esta tu emisora Blessing.fm todos los jueves a las 10 de la mañana. Queremos saludar a todos los que están sintonizados con nosotros, pero también a aquellos que están entrando a la transmisión en vivo directamente por Facebook en la página de Blessing.fm. ¿Sabes algo? Si es la primera vez que te conectas con nosotros, este programa busca enseñar sobre el sistema de gobierno de Puerto Rico, sobre nuestros derechos constitucionales, sobre cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y si no has tenido la oportunidad de ver algún programa anterior o quieres repasar el contenido del mismo, lo puedes hacer visitando la página de Facebook de Blessing.fm, pero también entrando a su canal de YouTube, Blessing.fm. Allá vas directamente a nuestros programas de Puerto Rico se puede. En los pasados, la pasada semana nosotros estuvimos comenzando a cubrir lo que es el derecho de libertad de prensa. Y tú podrás preguntar en este momento de qué se trata. Para hablar sobre ese tema, estamos acompañados en la mañana de hoy del licenciado David Ramos Pagán. Buenos días. Muy buenos días y gracias por tenerme aquí nuevamente. Él es un compañero de Alliance Defending Freedom y quiero repasar rápido, abuelo de pájaro, como dice el puertorriqueño, de dónde surge en el caso de nosotros en Puerto Rico ese derecho a libertad de prensa, primeramente de la Constitución de los Estados Unidos de América, de su primera enmienda, y sabemos que dice que no se va a aprobar ningún tipo de ley, primero, que no se va a aprobar ninguna ley que restrinja la libertad religiosa. Ese es el primer derecho que se protege en la Constitución de los Estados Unidos de América. Después, la libertad de expresión y, en tercer lugar, entonces, la libertad de prensa. En el caso de Puerto Rico, encontramos cubierto ese derecho en la sección 4 del artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, y es precisamente después de, primero, la sección 1 de nuestra Carta de Derechos protege la dignidad de toda persona y prohíbe el discrimen, y claro, refrenda lo que es la igualdad humana. Segundo, hablamos del derecho a la participación de todos, es decir, el sufragio universal. Le dije que para el puertorriqueño este asunto de votar no es el deporte nacional, sino es un principio fundamental que nos distingue de la Constitución de los Estados Unidos. En tercer lugar está las libertades religiosas y el libre ejercicio de culto. Y en cuarto lugar, entonces, es que nos encontramos con el derecho o la protección a la libertad de prensa, y dice, voy a citar: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de libertad de prensa. Dicho esto, ¿verdad? Porque queríamos dejar esa plataforma establecida, voy a referirme de inmediato al licenciado David Ramos a ver qué es lo que él le gustaría enfatizar de ese primer programa que nosotros tuvimos como resumen, antes de entrar entonces a cómo la prensa llegó a Puerto Rico. Espérate, antes de que comience. Esto es una pregunta para los que estaban la semana pasada. ¿Dónde es que primeramente o por primera vez se protege el derecho a libertad de prensa? ¿En qué país? Yo me lo aprendí y sé que fue en el año 1766. ¿Estoy bien, licenciado? Correcto, eso es verdad. Vamos a ver si alguien nos responde. Pero mientras usted está respondiendo, licenciado. Muy bien. Quiero empezar el programa de hoy mencionando un dato histórico muy curioso, muy importante. Allá para el 1787, que es cuando la Constitución de los Estados Unidos fue aprobada, la figura de Thomas Jefferson, quien posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, escribió lo siguiente a un amigo. Y él dijo lo siguiente: si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos
o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir los segundos. En otras palabras, la prensa, periódicos. Así es como él se sentía antes de ser presidente. Ahora, pasaron 20 años, ahora ya él es presidente. Y se enfrentó a la supervisión de la prensa desde el interior de la Casa Blanca. Y ya tenía una opinión distinta. Y ahora, como presidente, él dice, ahora no se puede creer nada que se ha visto en un periódico. En otras palabras, fake news. Oh my God, ¿desde qué año? Espérate. Desde el 1790 y pico. Ok. Ya cuando Thomas Jefferson era presidente. Eso es como 1807, porque 20 años después. 1802, si no me equivoco. Ok, pues Sí. ya para el 1802 estamos en el 2021. Ya se hablaba de fake news, no se utilizaba ese término, pero ya lo vemos. Thomas Jefferson está diciendo, no se puede creer nada que sea visto en el periódico. Eso fue en aquel tiempo. Ay, Dios mío. Sí. También dijo, la verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado. Wow. O sea, palabras fuertes para algo, o sea, un medio, una herramienta que desde sus inicios, los mismos fundadores de la nación americana estaban a favor de ello, hasta abogaron por incluirlo como un derecho fundamental dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Pero una vez empieza a funcionar esa libertad, empezó a haber problemas. No sé si era en la forma en que la estaban ejecutando los periodistas. Pregunto, licenciado, para efectos de las personas que se están conectando a este programa, que no estuvieron en el programa pasado, ¿qué es lo que buscaba la Constitución de los Estados Unidos proteger bajo el derecho a la libertad de prensa? En esa época, los que escribían, si le pudiéramos llamar así, los periodistas de esa época, los que manejaban la prensa, por criticar al que estaba en poder, por escribir en contra de la forma en que él ejecutaba su gobernanza, eran encarcelados, eran arrestados y llevados a un juicio. Y la ciudadanía se movió a que se legislara, a que se protegiera esa libertad, a ese derecho como una libertad fundamental por el cual pudiera haber libertad de pensamiento y libertad de prensa para poder hablar en contra del gobierno cuando era un gobierno dictatorial, un gobierno malo que le gustaba oprimir al pueblo. Yo recuerdo de la discusión que tuvimos la semana pasada, que estábamos hablando de que el soberano, que es el pueblo, buscó proteger la libertad o el derecho a libertad de prensa porque entendía que necesitaba tener la información de todos los datos que estuvieran pasando, fueran buenos o no fueran tan buenos, es decir, el derecho al acceso a la verdad, particularmente, como dice el licenciado David Ramos, cuando tenemos un gobierno que realmente quiere controlar la manera de pensar, qué se dice o qué se divulga en los medios, qué es lo que debe hacer o hacia dónde se debe mover una persona u otra, que eso es particular y característico de los regímenes dictatoriales o totalitaristas, pues entonces el pueblo como soberano, reconociendo la libertad que querían proteger, decidieron que necesitaban asegurar que aquellos que se dedicaran a difundir información pudieran hacerlo libremente, presentando la verdad, hechos que puedan ser constatables por encima de un gobierno que pudiera estar regulando la información. Eso es así. Y, ¿sabes algo? Alguien quiso contestar la pregunta
¿sí? ¿De dónde fue el primer lugar donde se protegió el derecho a la libertad de prensa? No nos llamaron, pero nos escribieron en la transmisión. Evelyn Piñero dice, bueno, yo no escuché la semana pasada y ella presume que fue en Estados Unidos, pero dígale, licenciado. No. No fue en Estados Unidos. ¿Dónde fue? En Suecia, Sí. en el 1766. Y yo me lo aprendí, entonces dije, espérate, esto hay que tirarlo al medio porque es importante. Fue en Suecia, en el otro lado del mundo. Ahora sí, habíamos hablado la semana pasada de una cita que era muy ilustrativa, que aparece precisamente en la portada del Código de Ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y esa cita nos la trajo la semana pasada el licenciado David Ramos de don Eugenio María de Hostos. ¿Y qué fue lo que dice don Eugenio María de Hostos? Si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista. No hay ningún sacerdocio más alto que el del periodista, pero, y un pero grande, por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes y por lo mismo no hay sacerdocio más expuesto a ser peor desempeñado. De ahí principalmente la inmoralidad del periodismo. Así que cuando usted escucha esto y queremos enfatizarlos para que quede muy claro, vemos que el desempeño, la función de un periodismo cobijado bajo nuestras constituciones aspira a presentar la información de la manera más objetiva y que sea de más provecho para toda la comunidad, particularmente promover el bienestar del pueblo al que se le sirve o el que está recibiendo tal información. Cuando vemos a don Eugenio María de Hostos hablar de esta profesión como la de un, ¿verdad?, más alto sacerdocio, está hablando de una reverencia, de un cuidado, también de una vara mucho más alta en el desempeño esperado por los periodistas. Y claro, me atrevo también incluso a decir, a entregar la vida misma en el desempeño, porque estamos hablando de peligros y si nos vamos a confrontar directamente con quien tiene la autoridad en los países, que son los gobiernos, pero también puede ser que usted esté contra un cartel de drogas, contra una organización o una corporación que está tirando sus desperdicios químicos donde no debe, hay unos intereses grandes, o contra uniones de trabajadores, etcétera, y su vida misma puede estar en peligro. Así que cuando nosotros nos acercamos en este programa de Puerto Rico se puede al derecho a la libertad de prensa, lo hacemos con mucho respeto, buscando que toda la ciudadanía en general conozca en qué consiste, qué nosotros queríamos proteger y también que tenga la oportunidad de evaluar a dónde estamos. Así que, licenciado, cuéntenos, ¿cómo es que se adopta esto en Puerto Rico? Muy bien. Primero, para hablar de libertad de prensa, primero debemos hablar y mencionar cómo es que llega la prensa a Puerto Rico. Muy bien. Como bien dijiste al principio, nuestra Constitución del Estado Libre Asociado, en su artículo 2, sección 4, no se aprobará ley alguna que restrinja, que limite, que impida la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravio. El periodismo tuvo sus comienzos en Puerto Rico desde el principio del siglo XIX. ¿Cómo así? Con la llegada de la imprenta. ¿Cómo llegó la imprenta a Puerto Rico? Un caballero de nombre Juan Calderón fue quien fundó y trajo por primera vez la imprenta a la isla de Puerto Rico. Y esto fue alrededor entre el 1804 y el 1806. Y una vez llegado, se estableció en el país varios periódicos. Uno de ellos, muy conocido por muchos, es la Gaceta Oficial. Después llegó el Diario Económico. Luego, El Cigarrón.
en el 1814. Luego en el 1821 tuvimos el periódico El Diario Liberal. En el 1822 el Eco. Y luego en el 1839 el Boletín Instructivo y Mercantil de Puerto Rico. Luego de estos periódicos también aparecieron otros periódicos en los pueblos de Mayagüez, Arecibo, Ponce, Humacao y Aguadilla, entre otros, que levantaron esta tribuna del pensamiento, la libertad de prensa, donde las inteligencias emiten las ideas salvadoras, esclarecen y resuelven los problemas sociales y dan rumbo y solución a todos los conflictos. Porque la prensa hace que todo un pueblo se incline sobre una hoja de papel y medite y piense como una sola alma y como un solo cerebro. Y ahí le estaba recitando una expresión que hizo Cayetano Coritoste en el 1914. Licenciado, déjame repasar otra vez esa cita, ¿verdad? Cayetano Coritoste en el 1914, y ya estaríamos hablando de alrededor de algunos 100 años de prensa en Puerto Rico, si partimos de que podría ser entre 1804 y 1806 que se empezó a desarrollar. Y mire cómo él también puede transmitirnos una ilustración clara de qué o de cuál es el derecho a la libertad de prensa que está protegido por la Constitución. En el 1952, porque eso sigue una trayectoria, ¿verdad? Y entonces lo que dice es, se levanta una tribuna del pensamiento, es decir, que la información que nos dé nos debe llevar a un análisis profundo, ¿verdad? A considerar ideas, a evaluarlas, a analizarlas, a consultar con otras fuentes, a consultar con otras personas que estén de acuerdo y aún las que no estén de acuerdo para evaluar el mérito. Donde las inteligencias emiten las ideas salvadoras, quiere decir que lo que se busca es siempre partir de una buena intención, del bienestar de todos. Esclarecen y resuelven los problemas sociales, ¿ves? O sea, que también recopila datos, confirma, ratifica, compara y dan rumbo y solución a todos los conflictos. Lejos de buscar la prensa establecer conflictos, aquí lo que nos dice es que esta tribuna que se levanta busca no es ignorar el conflicto, es traerlo, pero traerlo de tal manera que se le dé herramientas a las personas que reciben la información para poder resolverlo. Así que el periodismo que se pretende proteger también tiene una función facilitadora de resolución de conflictos y de acercar las partes en confrontación. Porque, mire cómo lo dice, la prensa hace que todo un pueblo se incline sobre una hoja de papel en aquel momento, porque ahora tenemos distintos medios de comunicación, y medite y piense como una sola alma y como un solo cerebro. ¡Wow! Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Este periodismo que se busca proteger realmente es una función encomiable. Si yo fuera periodista tendría que estar levantando mi pecho de orgullo si lo estoy haciendo conforme a lo que esto dice, porque esto va por encima de lo ordinario, por encima de lo que nosotros llamamos cotidiano. De verdad es un ministerio, un sacerdocio, un servicio, ¿verdad? Para la entrega de todo el mundo. Listen. De ahí luego se publicaron otros periódicos, ya más bien cerca de la época nuestra. Yo recuerdo el periódico El Mundo, El Imparcial, el San Juan Star. Hoy día tenemos El Vocero, y Primera Hora y otros periódicos más. Hay varias publicaciones que se hicieron con relación a buscar la libertad de voto o incluir a la mujer en lo que era el derecho al sufragio universal, pero eso lo vamos a cubrir la semana que viene con Alexandra Alvarado. Va a ser interesante. Ahora, de la libertad de prensa surge en nuestra época moderna la responsabilidad que tienen los periodistas de informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos y temas recurrentes a las situaciones tanto del país como hechos mundiales. Ya estamos entrando ya al campo globalista.
Wow. Eso es importante señalar que en Puerto Rico, debido a la situación política, la prensa depende de los recursos periodísticos de los Estados Unidos, que provienen de cadenas como CNN, Univisión, Prensa y Prensa Asociada. La libertad de prensa da paso al derecho a la información y a estar informado. Esa es la importancia. Nos queremos informar. El derecho a la información abarca todo en relación al fenómeno informativo, que consiste en que los hombres, tanto emisores como receptores, participen, debo decir, del proceso comunicacional. Wow. Avanzando, ¿verdad? En esto, sé que hay una frase que se utiliza con relación a la prensa y se le llama el cuarto poder. Y Eso yo sé es que el así. licenciado David Ramos Pagan quería hablar sobre eso y de dónde es que sale esa frase del cuarto poder y qué implica. Bueno, si usted creía que esa frase del cuarto poder es una frase reciente, le tengo que informar que esa frase viene desde, si no me equivoco, desde principio del siglo XVIII. Estamos en el 1845. ¿vale? Eso mismo es. Y la persona que lo usó fue un irlandés que fue legislador en el Parlamento británico. Ujú. Y su nombre es Edmund Burke. Si este nombre le parece conocido, a él también se le conoce por otra frase, que es que lo único que se necesita para que prevalezca el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Mire, voy a corregir un momentito el año y la cita. Edmund Burke pronunció esta frase en un debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en el 1787. Así que estaba correcto. ¿Qué fecha me mencionaste? 1787. Ok. Sí, por eso habías dicho en el 1800 y lo dijiste bien. Fue a Ok. finales de los 1700 y efectivamente allí Edmund Burke habló esa frase y dijo lo siguiente: es común escuchar o leer con frecuencia ese término de cuarto poder, pero es para referirse a la prensa en una clara alusión a la importante influencia que tienen los medios de comunicación entre la sociedad y la opinión pública y sobre todo en muchos gobiernos y sus representantes. Edmund Burke lo dijo así, que la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, de lejos, más importante que todos ellos. Es decir, que él está expresando, la prensa es el cuarto poder que se sienta lejos de los tres poderes de gobierno, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que está responsable de brindarle a la ciudadanía o al pueblo toda la información necesaria para fiscalizar, para resolver conflictos, para avanzar con ideas, para crear y bueno, para estimular todo ese proceso de pensamiento. Eso es bien importante resaltarlo. Es la prensa como cuarto poder, es una entidad muy necesaria en nuestra sociedad. Tenemos que mantenernos informados de lo que ocurre en la rama ejecutiva, en la legislativa y en la judicial. Porque de lo contrario, el gobierno haría lo que le diera la gana en contra de la sociedad. Y la única forma de mantenernos informados es a través de la prensa. Son los que se meten allí, son bien incisivos, cuestionan y hacen su trabajo. Por eso el nombre de cuarto poder. Ahora, hay otras personas que, claro, todo tiene sus límites y hay periodistas que corrompen el significado. En su ejecutoria corrompen ese título, ese nombre de lo que es el cuarto poder. Por ejemplo, tenemos a una persona que fue un activista en los 60, muy conocido en los Estados Unidos, cuyo nombre fue Malcolm X. Y en cuanto a la prensa y eso del poder que tiene la prensa, él emitió el siguiente refrán o la siguiente expresión:
la media, o sea, los medios de comunicación es la entidad más poderosa en la tierra. Tienen el poder para hacer al inocente culpable y hacer al culpable inocente. Y eso es poder, porque controlan las mentes de las masas. O sea que este poder, como decirle así, esta dinamita que tienen en sus manos, este poder que tienen en sus manos. Al acceso a todo el mundo. Exacto. Llevado a cabo por un periodista inescrupuloso, pudiera ser una herramienta negativa en contra de la sociedad también. Y por eso es que tenemos personas como Malcolm X que tenían esa percepción acerca de la prensa. Y cuando hablamos de eso, precisamente entendemos por qué don Eugenio María de Hostos dice esto es un sacerdocio y por qué Cayetano Colitoste describe la función tan importante de la prensa. Y si yo quisiera hacer algo y me gustaría mucho es que los periodistas en Puerto Rico pudieran revisitar el origen de su profesión, mirar qué es lo que se protege y de verdad ejecutar su función y hacerlo, mire, de una manera excelente. Yo creo que todo el mundo merece una oportunidad y a veces hay tantas presiones que pueden llevar a alguna persona a tomar las decisiones indebidas, un poquito cedo aquí, un poquito allá, y cuando viene a ver está donde no quería. Pero al hablar de libertad de prensa, a nosotros nos pareció que era muy importante contar con alguien que nos arroje luz sobre esa profesión aquí en Puerto Rico, porque mire, el licenciado David Ramos y yo somos compañeros de Alliance Defending Freedom, pero realmente no somos periodistas. Así que traímos a un invitado muy especial y el invitado de este día es el periodista David Colón Lebrón. Saludos y bienvenido. Llegué corriendo, gozoso y contento. Tú sabes que es mi vida, el periodismo y el deporte, y estamos aquí a la orden. Qué bueno, qué bueno. Mire, yo quiero hablarle un poquito de este invitado porque él comenzó su carrera a principios de los años 80 y desde entonces se ha desempeñado en los medios periodísticos. Es de los pocos periodistas en Puerto Rico que ha laborado en la prensa escrita, la televisiva y la radial en las más renombradas emisoras del país y fuera, entre ellas WKAQ, Noti1, Radio Isla, Associated Press, la UP, El Vocero, Primera Hora, CTNI en la prensa en Nueva York y CNN Radio Noticias. David Colón Lebrón fue premiado como periodista del milenio por la Comisión de Boxeo y el Departamento de Recreación de Deportes en el 2000 por sus coberturas internacionales. Es el único que ha estado en 10 series mundiales, en las finales de la NBA, en Olimpiadas Mundiales y decenas de otros cotizados eventos. David Colón, gracias por aceptar esta invitación a Puerto Rico Se Puede y compartir con nosotros este espacio educativo. Sé que has estado escuchando desde el inicio del programa lo que nosotros estamos tratando y mi primera pregunta antes de irnos a una pausa, ¿verdad?, para anunciar la emisora sería, de entrada, cuando escuchaste estas citas refiriéndose a el desempeño del periodismo, ¿qué evocó en ti esas citas? Déjame añadirte algo del programa Puerto Rico Se Puede, 3 puntos suspensivos, jugando pelota de verdad. Así que, bueno, sí. Yo fui pitcher, en todo caso será pónchate porque imagínate tú. Mira, Ada, en mis inicios, antes de ser periodista, porque yo iba a estudiar ingeniería, iba a ser ingeniero, yo me crié con Evelio Otero en los años 70, con Aníbal González Irizarry, con Ángel Oliveras, con Néstor Figueroa Lugo, que era mi modelaje. La credibilidad que ellos destilaban era de tal manera que uno puede decir, esos son ejemplos para este país. Qué excelente. Muchos de ellos no cruzaban la línea. Y los que cruzaban la línea lo hacían con respeto. Cuando Por ejemplo, dices cruzar la línea, ¿a qué te refieres? Evelio Otero daba noticias en el Canal 4, pero comentaba. Él daba su opinión con respeto. O sea, él puede ver un asunto nacional que no le guste, pero él no va a lacerar ni va a insultar. Él busca la forma y manera de presentar una solución. Lo hacía muy bien Néstor Figueroa Lugo, que en paz descanse, y uno que ha sido mi mentor,
Ángel Oliveras, que empezó en el deporte, pero hizo noticia radial, investigativa, noticiosa, hasta en estos días, ya tiene más de 70 años, y ellos han sido mi modelaje. De los últimos periodistas que estuve con ellos cerca, Luis Penchi, que se convirtió al Señor, al catolicismo, y entiendo que ha hecho un periodismo más balanceado, porque él mismo admite que su condición de ateo le lleva a burlarse de algunos cristianos, pero esos son otros 20 pesos. Por cierto, le dieron un premio por eso, por una campaña de un famoso evangelista para tratar de ridiculizar los milagros. Esos son otros 20 pesos. En mi caso, que yo vi de todo, imagínate, comenté a los 18, 19 años en los medios, en el 82, empecé en la universidad a los 16, no por ser estofón, y me pasaba con ellos en el periódico El Reportero, en el extinto periódico El Reportero, allá en el viejo San Juan, y salía con ellos, compartía con ellos, y yo quería ser como ellos. Así que para contarnos más sobre esta historia del periodismo que él ha vivido, nos vamos a una pausa, pero quédate con Puerto Rico Se Puede y con Blessing.fm. Regresamos en breve. Muy buenos días nuevamente, hasta que les hable a su amiga la licenciada Danora Enríquez, y estamos aquí en tu programa Puerto Rico Se Puede, y esta es la segunda parte de la cubierta del derecho a la libertad de prensa. En esta mañana me acompaña el licenciado David Ramos Pagán de Alliance Defending Freedom, pero también nos acompaña el periodista David Colón Lebrón, que ha estado por casi 40 años o un poquito más desempeñándose como periodista en Puerto Rico, y nos estuvo contando de esos primeros años. Ahora vamos a ponerlo un poco más en caliente porque el tiempo avanza, yo no sé, aquí no nos da tiempo de mucho. Y Pero, en carrera. pero escuchando lo que es la libertad de prensa y viendo que entiendo que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico adoptó una serie de cánones de éticas en el 99, pero no me voy a circunscribir ahí. Esto sí le digo a los amigos que nos sintonizan y los que se están uniendo por Facebook. Si usted quiere conocer los cánones de ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, usted puede entrar a mi página en Facebook, a Danora Enríquez, y allí los tenemos, pero también puede entrar entonces en su buscador de datos y escribir Código de Ética de Periodistas de Puerto Rico, y allí le va a aparecer en el formato PDF. Ahora, eso es como David empezó antes del 99, muchos años antes, casi 20 años antes. Tendría que preguntarle a David, cuando escuchas lo que buscamos proteger como pueblo, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico en la Constitución del 1952, y lo comparas con lo que viviste en esos primeros años que nos mencionaste, una serie de figuras sumamente trascendentales para el periodismo de Puerto Rico, y te miras ahora, porque tienes las dos caras de la moneda. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? El mundo ha cambiado. Y cuando digo el mundo, la gente dirá, pero no, la gente ha cambiado, la forma de ver las cosas, y el periodismo ha cambiado. Las redes sociales han sido parte vital. ¿Qué son las redes sociales? Un medio que ha abierto que todo el mundo opina, sea o no periodista. Los colegas míos de la asociación cada año hacen una asamblea. Ellos hicieron talleres para entender las redes sociales, porque no podían entender cómo habían tantas personas sin haber estudiado periodismo o que un medio no los acreditara hablando de tal tema. Eso les chocó mucho. Entonces, hoy en día ya tú puedes ver que el periodismo se ha abierto de tal manera que los mismos periodistas que se quejaban de eso han entrado en las redes sociales. Por ejemplo, los medios importantes de este país, el Nuevo Día, el Vocero, el Telemundo, Guapa, medios poderosos, utilizan mucho personas para trabajar en las redes sociales, y otros ya no están trabajando más. Otros son multimedia, fotógrafo, periodista, entrevistador, columna de opinión. Se ha diversificado, y en ese sentido pues las personas opinan de todo. En mi caso, que yo utilizo mucho las redes sociales, pero no para atacar, yo trato de llevar mensajes de esperanza, de conciliar, sin dejar de decir la verdad. La verdad hay que decirla. Oíste que fue dicho
ojo por ojo, diente por diente. Eso fue periodista, Jesús. Pero yo te digo, ama al que te maldice. O sea, si uno no piensa como yo, ¿por qué yo lo voy a atacar? ¿Por qué yo lo voy a ofender? Tu derecho termina donde comienza el mío. El profesor, el abogado David Ramos, nos da una cátedra histórica con prueba fehaciente de cómo se debe ejercer el periodismo. Es un sacerdocio, es un ministerio. José Martí lo dijo, Eugenio María de Hostos y varias personas que admiramos. Y yo como periodista le digo a mis compañeros que mantengan la línea. Por ejemplo, Ismael Fernández, que en paz descanse, y su hijo también, Ismaelito, era fotógrafo, el papá. El papá fue un columnista experimentado del Nuevo Día por muchos años y él daba su opinión. Pero él hablaba de su partido republicano y hablaba de los demás. O sea, él le tiraba agua a todo el mundo. No se sabe que está parcializado, pero él no escatimaba en poder hablar de todos. O sea, que ejercía un juicio crítico. Crítico. Porque una cosa son mis ideales y otra cosa es decir si mi partido lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Así que ejercía un juicio crítico. Qué excelente. Correcto. Entonces, hoy en día, tal vez uno da mucho su opinión y carga el tema a su lado. Yo pienso que uno debe ser más balanceado. Está de más que yo diga que soy pro familia y pro vida. Mis actos en la vida lo demuestran. Pero yo no estoy levantando bandera y atacando a aquella y al otro porque yo creo en la familia. A mí me respetan por lo que creo. Y quiero respetar por lo que uno cree. Creo que la línea se ha puesto chiquitita. Oye, Se ha empequeñecido. Colón, tengo que decir Colón porque tengo dos David aquí al lado, a mi lado izquierdo. Pero no me mejor Colón que Lebrón. Ok, mira, Colón, mirando esto, me llama la atención que dices, bueno, llegó un momento dado en que cuando se abren todas estas redes, nos encontramos, refiriéndote a los periodistas, en una posición donde vemos una serie de personas que no están formadas en el periodismo, que no estudiaron, que no son refrendados por ningún medio, ¿verdad? Opinando sobre los distintos temas. Y me llama la atención por lo siguiente, en ese sentido, estas personas que están hablando podrían estar cobijadas bajo la libertad de expresión, pero no estarían cobijadas bajo el derecho a la libertad de prensa necesariamente, porque quizás no están ejerciendo esa función que nosotros queríamos cubrir. Así que, licenciado Ramos, ¿cómo tú lo ves? Bueno, una cosa es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Claro, hay una línea finita entre ambos, pero el de la prensa debe llevar más responsabilidad porque estamos hablando de personas profesionales que componen esa entidad y que son regidos o deben ser regidos por un código de ética. Por ejemplo, en Puerto Rico, que conocemos el código de ética de la ASPRO, donde entiendo yo que muchos, si no todos los periodistas deben regirse por este código de ética, que si lo leemos, vemos que va en acorde con las palabras de Eugenio María de Hostos, que habla del alto sacerdocio que debe tener la prensa. Ahora, cuando hablamos de un sacerdocio, ¿cuáles son los valores que ya entendemos que deben ir a la par con un sacerdocio? La honestidad, la verdad, la consideración hacia el otro, no proferir difamaciones hacia mi prójimo y ser imparcial. Esos son por lo menos los valores que yo resaltaría dentro de cualquier código de ética a este campo del periodismo que como vemos se le catalogó como uno de los más altos sacerdocios que existen. David Colón, ¿cómo nosotros podemos distinguir o identificar a un periodista que se desempeña conforme con el concepto cobijado por la Constitución de uno que no lo hace? ¿Cuáles serían los elementos que le ves desde el punto de vista periodístico? Porque ya Ramos me lo dijo desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista periodístico. Te voy a decir algo tal vez que tú no sabes. Para ser periodista en Puerto Rico no hay que estudiar el periodismo, increíble. No hay una colegiación. Yo fui una persona que cuando me inicié, yo observaba mucho a todo, yo observo mucho.
y vi que en Estados Unidos, y para contestarte la pregunta, déjame contarte esta parte histórica breve. Fox News en Estados Unidos creó un programa de niños, Fox Sports Kids, y yo creé los niños reporteros en Puerto Rico hace 20 años. Me cayeron encima de este y siniestra. No, ellos no son periodistas, es esto y lo otro. Yo, ¿quién dice que lo son? No, pero entonces, ¿por qué los pone? Y usted estudió periodismo, usted estudió contabilidad. ¿Quién le da la credencial de periodista a aquel cantante de música de trova? Porque tú crees que hable de música. El periódico, ¿verdad? La estación. ¿Él estudió periodismo? No. Él es comediante y cantante. Ahora bien, eso no quita que pueda hablar de un tema. O sea, no hay una colegiación. En Venezuela hay colegiación. En Puerto Rico no. Comienzo aclarando ahí porque yo estudié periodismo, pero muchos periodistas famosos de este país no lo estudiaron. La mayoría que estudian ahora sí estudiaron periodismo, pero yo he visto que el periodismo de antes guarda mucho la línea. O sea, yo no puedo hablar a diestra y siniestra. No tengo derecho a... Bueno, derecho tengo a decir cosas. Hay consecuencias. El licenciado lo aclaró y Ada. Ahora bien, es finita la libertad de prensa y la libertad de expresión. O sea, cuando este colega de un periódico usa el Twitter o usa una columna de él no está hablando en representación de los periodistas. Y está hablando en su calidad personal. Porque es una columna de opinión. Si tú puedes yo reaccionar a lo que él dijo, si me siento atacado, sí. ¿Qué yo debo hacer? Ejercer mi derecho. Voy al periódico, pido tiempo igual, ya casi no lo dan, voy al tribunal o le hago una carta a la asociación de periodistas. Si estás hablando de algo que es personal, que supuestamente no lo está haciendo como periodista de un medio de comunicación particular, entonces podría estar incluso expuesto a demandas, porque no estaría cobijado, y esto es interesante, y qué bueno que te traímos, porque necesitábamos a alguien. Mi impresión es la que tú me acabas de dar, de que en Puerto Rico no se necesitaba un título, ¿verdad?, de periodista para ejercer como tal. Por eso le decía yo ahorita fuera del aire al licenciado David Ramos, antes de que llegaras, le dije, yo quiero irme por lo que se quiso proteger por la Constitución, porque la Constitución es la que me dice qué tipo de prensa está protegida por la Constitución, más allá a que venga una academia a decirme, este es el periodismo. No, yo quiero ver estas funciones. Por eso es que siempre te he hecho las preguntas refiriéndome a esta libertad de prensa cobijada por la Constitución, que habla de eso que tú viviste con aquellos periodistas que te precedieron en los 70, que tú lo pudiste ver en la práctica, cómo se desempeñaba, y puedes ahora hacer un contraste entre una cosa y otra. Así que cuando me planteas esto, que a veces también he visto que algunos periodistas cuando le dicen, van al medio en el que ellos se desempeñan, y los confrontan por las expresiones que hace, dice, no, esto es en mi nivel personal, pero ojo, porque entonces conforme a la Constitución y conforme a tu desempeño, podrías no estar cobijado por un derecho a la libertad de prensa, que es lo que quisieras plantearse como excusa para no tener responsabilidad, y si es libertad de expresión, que es la misma que yo puedo ejercer, ¿verdad? Como una persona civil, que es lo que se plantea, es mi opinión personal. Esa opinión personal yo la puedo proferir, pero tengo que tener cuidado porque podría incurrir en difamación, en ataques, etcétera, e incluso ser objeto de algún procedimiento criminal o civil. Yo recibí agresión cubriendo periodismo deportivo. Hice un análisis muy personal sobre X evento. Cuando ganó el puertorriqueño, que yo analicé que iba a perder, su entrenador me agredió. Yo viví esa experiencia. Cuando dice agresión física. Física, sí. Me dio. Wow. No me golpeó, pero... Sí, pero tuvo un toque. Eso es parte de pagar el precio. O sea, el periodista también no debe ser un relacionista público. O eres periodista o eres relacionista público. O eres publicista o eres periodista. En mi país, no voy a hablar del mundo, en mi país el periodismo investigativo está prácticamente nulo. No existe un periodismo investigativo. Hay muchos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, descubrí esta verdad. ¿Tu verdad o la verdad objetiva? Te doy un ejemplo.
El año pasado yo me di a la tarea de investigar un candidato político. Su propio partido no lo daba ni ganador. Una encuesta de periódico lo daba último. Ya en mayo estaba ganando las elecciones. En agosto y septiembre hubo un cambio por una situación que él se expresó y se emparejó las elecciones. Colegas nuestros, colegas míos, hicieron un trabajo aparentemente investigativo días antes de las elecciones. 6 fuentes de entero créditos. No mencionaron nombres. Yo hice pública mi investigación en las redes sociales. Lo que ellos dijeron fue opuesto a lo que yo investigué. ¿A quién yo le voy a dar veracidad? ¿A ellos o a lo que yo investigué? Trataron de dejar ver que religiosos le subvencionaban la campaña a ese señor. Falso. Mentira. ¿Por qué no mencionaron la fuente de entero crédito? Yo descubrí que de su propio partido le votaron en contra a los líderes. Esa era la noticia. Pero cuando uno quiere llevar una agenda, una noticia o su propia verdad, y tú la planteas como presentó David Ramos genialmente al principio, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo la presento? ¿Dónde soy objetivo? ¿Soy imparcial? Termino con esto, Ada. Este colega argentino, politólogo, vino a Puerto Rico, va a una emisora en Puerto Rico, lo entrevistan. Cuando le cambian el tema del propósito de la entrevista, le preguntan sobre los candidatos presidentes y se forma un careo. Se forma un careo interesante. Entre el entrevistador y el entrevistado. Y el entrevistado. Entonces le dice el entrevistado, usted es objetivo, pero no es imparcial. ¿Cómo que no soy imparcial? Bueno, soy parcial con la verdad, le contestó el periodista. Y pide una pausa, cuando regresan, retoman, terminan bien, sin careo, pero comete el error, yo jamás lo hubiese hecho. ¿Qué se cree que va a dominar mi programa de radio? Eso es antiético. Yo soy impulsivo, yo tal vez no tengo la palabra tan, verbo florido como ustedes, pero yo no voy a tratar de ofender a mi entrevistado. O sea, yo puedo llamarlo a capítulo aparte. Para que me respeten, yo tengo que respetar. Sí. Bueno, y sería incompleto este análisis si no contamos con la opinión de personas del pueblo de Puerto Rico. Y yo me di la tarea de hacer una encuesta, hice una encuesta en Facebook y una encuesta en Twitter. Realmente le voy a llamar sondeo porque no fueron tantas el número de personas que participó. Si bien yo creo que se dieron más a la tarea de traer sus observaciones que a contestar la pregunta sí o no. La pregunta era la siguiente. ¿Consideras que los periodistas de Puerto Rico cumplen con el canon 1 de la ASPRO? Es decir, ¿ven el medio para el cual trabajan como instrumento de mejora social y se esfuerzan en lograr que dicho medio contribuya a mejorar y no a deteriorar la sociedad humana? Y es porque precisamente el Canon 1, eso es lo que dispone. En Facebook participaron 29 personas, de las cuales el 96.6% dijo que no y el restante dijo que sí. En el caso de Twitter, contestaron 229 personas. Oye, qué casualidad, los dos terminan, ninguno redondeado y con el 29. Bueno, acá tenemos que el 98% de las personas dijo que no y el 2% dijo que sí. Ahora, quiero hacer referencia a algunos de los comentarios que me hicieran. Por ejemplo, Wilfredo Díaz Rosado dice, en los años 80 y 90 la prensa informaba como es. Hoy en día la prensa es activista y me parece que coincide también con el insumo de David Colón. Lea Arroyo dice, los periodistas de Puerto Rico están totalmente desprestigiados por estar parcializados descaradamente, en especial los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, auspiciado por George Soros y por los partidos políticos PIP y MBC. Y yo le pregunté, porque como este propósito es educativo, le dije de dónde
salía el origen o la fuente de esa información, y ella me contestó que lo vio en un video de Elizabeth Torres. Lo traigo porque es ejemplo de lo que decía ahorita. Pero eso es opinión. Pero por eso... Estos son acusaciones fuertes, ¿no? Pero por eso es que digo... Yo tengo que presentar evidencia. Sí, pero por eso mismo es que lo traigo, porque es una ilustración de lo que mencionabas ahorita, que hay muchas personas que hablan y la gente que lo escucha los toma por periodistas sin hacer un ejercicio responsable. No lo traigo como que es un hecho, lo traigo como una opinión de una persona que no necesariamente está refrendado, y a yo le digo, gracias por aclarar, como el fin es didáctico, sin las fuentes de información no podría usarlo como dato. Esto es fuerte que te voy a decir, Ada. ¿Los periodistas se suponen que fiscalizan a los políticos? Sí, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la libertad de prensa, precisamente eso es lo que se trae. Hazte un ejercicio de segundos. Muchos programas de televisión y de radio los dirigen los políticos. ¿A quiénes contrataron? A periodistas. Sí. Entonces, tengo otro que me dice, en Puerto Rico no hay periodistas, son solo activistas políticos y lacayos de empresas que los utilizan para extorsionar al gobierno con fines económicos. Hay otro comentario. Dice, no, la prensa se vende. Estoy leyendo mis comentarios a la encuesta en Twitter. Por si acaso usted la quiere ver, es Ada Enríquez 1 y lo va a ver. No, la prensa se vende como lechón de a peso. Promueven la sedición, el desorden y todo avalado por su ideal de izquierda. Entonces yo le digo, gracias por su observación dirigida al impacto que ocasiona el desempeño de la prensa, refiriéndome a que ella está señalando lo que puede ocasionar, ¿verdad?, el periodista con sus expresiones. Y la persona me responde, el impacto que ellos crean en la sociedad pensante es uno nefasto, carecen de objetividad e imparcialidad, amañan la información según los intereses del editorial, no son promoventes de cambios, demonizan lo que es contrario a su cosmovisión y beatifican lo que los define. Hay otro que dice, lo voy a traer, Edwin Rodríguez nos dice, yo entiendo que ellos cumplen con el canon, ¿verdad? Con ese canon 1, pero sus patrones se los hacen romper. Así que Edwin me está trayendo el aspecto laboral, que con toda posibilidad hay algunos periodistas que les gustaría desempeñarse a viva voz con la verdad, pero temen perder su empleo. No voy a entrar a evaluar el costo, porque lo decíamos desde el principio, esto puede ser sacrificado aún con la vida, y con las habichuelas esa sería la parte más sencilla, pero aún la vida misma y también estos medios, ¿verdad?, pueden destruir el nombre, ¿verdad?, de una persona, porque tiene este control. Dice, voy a leer esta última. Hay muchos más. La semana que viene, con toda posibilidad, voy a ir sobre otros. Dice Berenice, en estos momentos no se sabe ni quiénes son los periodistas, los influencers, los chismólogos y todos los que comentan a través de las plataformas digitales dicen llamarse periodistas. Entonces, ve por qué es tan importante nosotros conocer qué es lo que protege nuestra Constitución, porque acuérdense que el propósito de este programa es nosotros mirar la Constitución, los derechos, cuál es el sistema que nosotros establecimos de gobierno para que pueda funcionar. Así que es muy importante entonces nosotros distinguir que el pueblo de Puerto Rico quiso proteger bajo el derecho de libertad de prensa y contrastarlo con posiblemente el desempeño de personas que son periodistas o se llaman periodistas o tienen acceso a los medios de comunicación que muy bien podrían estar ejerciendo la libertad de expresión, pero no necesariamente desempeñándose desde el punto de vista de periodismo constitucional, que es el que nosotros estamos, ¿verdad?, trayendo a colación. Bueno, de verdad que esto avanza demasiado. Licenciado David Ramos, tus últimas palabras antes de pasar con Colón. La prensa es necesaria, como ya había dicho anteriormente. Sí lo es. Ahora, de que hay abusos, hay abusos. Y reconozco también que hay patronos que prácticamente le tuercen los brazos a sus empleados para que digan la verdad que el patrono entiende que es la verdad, pero que no necesariamente es la verdad. Esa es la línea editorial. Exactamente. Pero
el periodista honesto y que tiene verdaderamente valores, conforme a lo que Eugenio María de Hostos dijo, debe, en cuanto al sacerdocio alto que él debe tener el periodista, honre ese sacerdocio. No permita que usted sea otro del grupo, a lo cual él, Hostos, llamó la inmoralidad del periodismo. David Colón. El periodista no debe ser nunca el protagonista ni alar para su lado. La verdad siempre va a salir a relucir si usted hace buena pregunta. Brian Gomber, John Anderson, Ángel Oliveras hacen muy buenas preguntas y no faltan al respeto. Y no estoy regañándolos a la prensa, no. Yo creo que la mayoría de la prensa hace su trabajo. Pero hay algunos que son prototipos y hablan con sus ratings noticias. Puerto Rico necesita salud mental, física y espiritual. Quiero ser un colaborador en el periodismo, que recapturemos eso para nuestro país. Muchas gracias a los dos, David, por acompañarme en este segmento de Puerto Rico se puede. Y recordemos las palabras de don Cayetano Colitoste en el 1914, que de verdad el periodismo en Puerto Rico puede ser uno de excelencia, llamado a resolver conflictos, a promover ese pensamiento crítico y ciertamente a unirnos como país para nosotros poder seguir creciendo y que sobre todo, como dijo Colón, la verdad les distinga. Este ha sido su programa Puerto Rico se puede y los esperamos el jueves que viene a las 10 de la mañana por Blessing.fm. Bueno, bendiciones y que Dios bendiga a Puerto Rico. Más que vencedores. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.